Hola amigos hermanos de YouTube, espero se encuentren hoy muy bien y hoy les traigo todo, absolutamente todo lo que se sabe hasta el momento sobre los smartphones más importantes del año. Por lo menos lo que a la primera mitad del año se refiere, porque bueno, después ya vienen las segundas presentaciones, que son los segundos buques insignias de cada marca, en fin. En este video vamos a hablar sobre el S8, sobre el G6, sobre el próximo Xperia, sobre el HTC 11, todos los más importantes en este video. Pero antes, la intro. Hablemos del que creo que ha levantado más hype y es el Galaxy S8. En cuanto al diseño, bueno, veríamos un diseño muy similar al S7, solamente que va a eliminar los botones tan clásicos de Samsung para dar paso a un frontal mejor aprovechado. En este caso el sensor de huellas pasaría a estar en la parte posterior y en cuanto a, bueno, por ejemplo, pantalla, nos encontraremos con dos tamaños, 5,7 y 6,2 pulgadas, ambos en resolución QHD. En cuanto al procesador, sería un Snapdragon 835, ellos mismos lo fabricaron, dudo mucho que usen algún otro. En cuanto a la RAM, va a ser 6 u 8 GB de RAM, en el almacenamiento van a ser desde 64 hasta 128 de almacenamiento interno. En cuanto a la batería no se sabe aún, de momento. Lo que sí se sabe es que va a tener un asistente de voz personal muy al estilo de Google Assist y que va a eliminar al asistente personal que tenemos de momento. O sea, el asistente que viene con TouchWiz se va a eliminar completamente para dar paso a uno con mejor inteligencia artificial. En cuanto a la cámara, va a ser una pequeña actualización, no va a haber grandes cambios realmente, pero bueno, la cámara del S7 ya era buena, la del S8 dudo mucho que vaya a ser mala. Vamos a conservar el auxiliar, vamos a conservar la resistencia a agua y polvo, vamos a conservar, bueno, vamos a tener en este caso puerto C, pero lo que sí vamos a conservar es el precio exagerado, ya que se rumorea que este smartphone va a ser uno de los más caros de todo el año, que en México se especula que podría llegar a costar desde 16,000 hasta los 20,000 pesos. Pasamos a hablar a otro que ha levantado muchísimo hype, el LG G6. En este caso tendremos un smartphone netamente premium, o sea que vamos a tener cristal y aluminio en su construcción, vamos a tener resistencia a agua y polvo IP68, vamos a tener puerto C, vamos a tener auxiliar, vamos a tener puerto infrarrojos, vamos a tener un smartphone con muchas prestaciones. Ahora, en cuanto a la pantalla, va a ser de 5,7 pulgadas, pero en un formato 18 novenos, lo cual haría una descompensación de píxeles, por lo cual va a tener una resolución QHD+, para, bueno, compensar esta descompensación. También el frontal estaría muy bien aprovechado, diciendo que hasta un 89% del frontal podría ser aprovechable. En cuanto al procesador, se dice que podría tener el 821 o el 835. Esto va a depender de si Qualcomm le vendió todos a Samsung o no. Pero en fin, ambos son buenos procesadores, solo que el 835 estaría mejor para un gama alta de este año. En cuanto a la RAM, sería de 6 u 8 GB, el almacenamiento iría desde los 64 hasta los 256, en el caso de la batería no se sabe, en el caso de las cámaras, pues bueno, tendríamos obviamente las dos, una con gran angular y una angular normal, y la cámara frontal sería muy al estilo del V20. En cuanto a las cámaras, realmente solamente va a haber una actualización para ponerla a competir contra los de 2017, los gama alta de 2017. Lo que sí se sabe es que ya no va a ser modular y esto es una gran noticia a diferencia de lo que pasaría como por ejemplo con Lenovo y sus mods en los Moto Z. Y lo que también se rumorea muchísimo es que va a ser un 20% más barato debido a esto, que no va a ser modular, lo cual nos dejaría un smartphone de aproximadamente entre 12 y 15,000 pesos mexicanos. Huawei se ha hecho un lugar muy grande en el mercado y no lo va a perder este año, así que con el P10 piensa ganarles por fin a Samsung y Apple en ventas. Así que bueno, en cuanto al P10, bueno, nos encontraremos un diseño muy acorde a lo que ya vimos con el P9, solo que con una pantalla Edge. En cuanto a la pantalla, hablando de esta, pues bueno, no se sabe si va a ser 2K o Full HD, pero lo que se sabe es que bueno, va a reciclar panel, un IPS y tamaño lo más probable es que también, 5,2 pulgadas. En cuanto al almacenamiento, pues bueno, vamos a tener desde 32 hasta 128 y el procesador va a ser el mismo del Mate 9, solo que con 6 GB de RAM para ponerlo actualizado a 2017. En cuanto a la cámara, pues bueno, no habría casi cambios, sería la misma del Mate 9, solo que con alguna que otra mejora. Realmente no se sabe con certeza cuáles vayan a ser las mejoras, pero se sabe que va a estar mejorada. Ahora, en cuanto a la batería, pues bueno, nunca se sabe datos oficiales de batería. Por último, lo que se ha rumoreado muchísimo acerca de este smartphone es que va a ser el más caro de la gama P, o sea, de la serie P, va a ser el que mayor precio va a pedir a cambio. No se sabe por qué es realmente, pero se sabe que va a ser el más caro. De todos los smartphones que voy a mencionar, este es el que yo le tengo más esperanza, la verdad, Nokia 8. En cuanto al diseño, pues bueno, vendremos a ver un diseño clásico de Nokia muy similar por ejemplo, al Lumia 930.
pero no es un diseño malo ni para nada, sino que es un diseño para mí muy bueno y resistente, que es lo más importante. En cuanto a la pantalla, pues bueno, vendría a ser de 5,5 pulgadas a resolución 2K, un panel IPS. La verdad no se sabe con certeza estos datos, pero se especula, o lo que mayormente se especula es esto. Lo que sí se sabe es que va a tener un Snapdragon 835 acompañado de 4 o 6 GB de memoria RAM y versiones de 64 o 128 de almacenamiento interno. En cuanto a la cámara, pues bueno, vendría a ser un enorme sensor de 23 megapíxeles acompañado de un flash dual y estabilización mecánica. En cuanto a la cámara frontal, bueno, no se sabe absolutamente nada, ni de la batería, solamente que va a equipar Android Nougat, como todos los de la lista obviamente, pero lo que sí se sabe principalmente es este tema de la cámara, que va a tener un estabilizador muy bueno. Acerca de HTC, principalmente el HTC 11, no se ha especulado absolutamente nada. Realmente lo mal que lo está pasando a la compañía se refleja en el hype que levanta, porque es prácticamente nulo. Solamente se sabe que obviamente va a incorporar una pantalla 2K, obviamente va a incorporar el Snapdragon 835 y que va a haber versiones inclusive de 4 o 6 GB de memoria RAM, pero más allá de eso no se sabe con certeza cuáles van a ser las tecnologías nuevas que va a traer. De hecho, no se ha filtrado absolutamente ninguna imagen acerca del dispositivo, únicamente renders que bueno, los fans de la marca hacen. Sony tampoco se salva de la caída de ventas que tuvo en 2016, aunque no le fue tan mal como HTC. Realmente se nota al momento de buscar, por ejemplo, un gama alta de Sony en 2017. En este caso únicamente se sabe que el lector de huellas se va a eliminar de esa zona para dar paso a unos bordes mejor aprovechados como los del XA Ultra. En el caso del procesador, pues bueno, va a ser un Snapdragon 835 obviamente, pero se especula que solamente va a tener 4 de RAM, lo cual lo dejaría, al igual que el año pasado, en desventaja ante sus competidores, aunque no fuera mal. La pantalla seguiría siendo de 5,2 pulgadas, lo más probable, pero no se sabe ni resolución, ni tecnologías nuevas, nada en general. Solamente se sabe que el hecho del lector de huellas se va a ser eliminado de esa posición. A diferencia de lo que muchos piensan, no solo los smartphones de gama alta son los más importantes de cada año, ya que Motorola con la gama G siempre conquista el mercado de la gama media, o en este caso Lenovo. Ahora, hablando de este smartphone, pues se sabe que va a tener una pantalla Full HD de 5,5 pulgadas, hablando del Moto G5 Plus concretamente. Vamos a tener el Snapdragon 625, el mismo del Moto Z Play, y no va a ser compatible con los mods, pero ya adoptó esta forma, esta imagen, por lo menos en la parte trasera, de un círculo con la cámara y dejar todo lo demás descubierto como si fuera compatible con los mods. O realmente no se sabe si vaya a haber mods específicos para este smartphone, que yo la verdad no lo creo. En cuanto a la RAM, bueno, vamos a poder contar con 4 GB de memoria RAM y versiones de 32 o 64 GB de almacenamiento interno, lo cual está perfecto. Aunque no se sepa nada del OnePlus 4, ya levanta hype. ¿Por qué? Bueno, porque es uno de los smartphones más esperados para las personas que quieren hacerse de un gama alta a un precio muy bajo. Ahora, hablando concretamente del OnePlus 4, se espera que tenga un Snapdragon 835 con 8 GB de memoria RAM. Ya lo hizo el año pasado metiendo 6, en este caso, en este año no creo que sea la excepción de meter 8. Ahora, en cuanto al almacenamiento, va a partir de 64 hacia arriba. La pantalla se va a mantener en el mismo tamaño, solamente que se espera que ya por fin dé el salto a las 2K. Ahora, en cuanto a la cámara, se espera que sea un poco mejor, se espera que el lector de huellas vaya aún más rápido de lo que ya va, que para mí realmente sería imposible, pero en fin. Vamos, lo que estoy diciendo en cuanto al OnePlus 4 sería una actualización, en todos los sentidos de la palabra, porque realmente no se sabe nada y lo que estoy diciendo es pura especulación, rumores, porque bueno, no se ha filtrado absolutamente nada del OnePlus 4 y no creo que lo haga hasta ya mediados de marzo. Aunque no lo parezca, Xiaomi ha levantado más hype con el Mi 6 que Sony con el Xperia en turno o HTC con el HTC 11. En este caso no vamos a hablar de la evolución del Xiaomi Mi Mix, porque sí va a haber una, pero es probable que llegue hasta después de la mitad del año. Aquí nos reúne el Mi 6, que va a usar un diseño muy similar a lo que ya vimos con el Mi 5, solo que con algunas actualizaciones, vamos. El procesador va a ser un 835 acompañado de 6 GB de memoria RAM, va a haber versiones desde 64 hasta 256 de almacenamiento interno, vamos a tener una cámara mejorada con mejor estabilización, etc. Y bueno, en cuanto a la pantalla no se sabe tamaños ni nada por el estilo, lo que sí se sabe o lo que más probable sea es que ya por fin vayan a dar un salto a las 2K y no vaya a haber versiones con pantallas 1080. Ahora, hablando de baterías y etcétera, bueno, ya sabemos que Xiaomi siempre mete una batería muy grande, pero en este caso no se sabe exactamente el miliamperaje que va a tener.
Recuerden que estos solo son rumores y especulaciones acerca de estos dispositivos y que desde la fecha de publicación de este video hasta que salgan los dispositivos en turno, pues puede haber muchísimos cambios. Pero bueno, nada, espero te haya gustado muchísimo el video y me encantaría que me dejaras en los comentarios qué piensas acerca de estos teléfonos que se vienen en 2017. Así que nada, nos vemos hasta la próxima.